¿Qué tal, amigos que nos acompañan? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Ante la Ley, que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Asociación para la Excelencia Académica APEA. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el juez constitucional en el siglo XXI. Y dicho sea de paso, quiero aclarar que así se llamó una conferencia del profesor Gustavo Zagrebelsky en el Congreso Iberoamericano que se celebró en Cancún en el año 2008, y la intención es de alguna u otra manera, sin que sea un plagio del título, pero consideramos que era un motivo oportuno para hablar de estos temas que tienen que ver con el juez constitucional. Para hablar de ello nos acompañan dos auténticos especialistas en materia de derecho constitucional. El primero de ellos, el doctor Gabriel Mora Restrepo, quien es director de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana, y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Doctor Gabriel, sabemos que ha sido un viaje largo y le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en su agenda para acompañarnos en este programa. Todo lo contrario, muchas gracias. Me siento honrado de participar en este programa, muy amable. Y también tenemos al doctor Marcos del Rosario, quien es director de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, y a quien agradecemos también su presencia en este programa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y si no tienen mayor problema, iniciemos el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta que tendríamos que hacer es, para que el público que nos ve entienda bien a qué nos estamos refiriendo con el juez constitucional, ¿qué características asume esto que llamamos juez constitucional? Bueno, Guillermo, digamos que algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decía hace algunos días que el siglo XXI es el siglo de los jueces, y particularmente alguien agregaba que era el siglo de los jueces constitucionales. Y sobre eso lo que quiso decir y lo que se quiere entender o dar a entender por ello es un poco que si en algún momento el Ejecutivo quiso realizar las grandes labores y por algún motivo no pudo, por muchos motivos no pudo, pero que después se buscó que el Legislativo lo hiciera y que tampoco pudo hacerlo, entonces como que llega la ola de los jueces, la era de los jueces. Entonces como que en los jueces se está sentando ahora las esperanzas para que sean ellos los que efectivamente realicen la justicia y los cometidos sociales más importantes. Entonces un poco el tema del juez constitucional es porque de alguna manera entre todos los jueces que existen en los distintos países, el juez constitucional tiene una particularidad que no la tienen los demás, y es que tiene que velar primero por el cumplimiento de la Constitución, y que como todos sabemos la Constitución es la norma de normas, la norma fundamental, la norma fundante, y en la que se consagra, y aquí viene el segundo papel, o la segunda función, en la que se contemplan todos los derechos humanos y fundamentales, que son los derechos, digamos, más importantes para un ser humano y para la sociedad. Entonces, ser el juez constitucional desde el siglo XXI, o ese llamado que se le hace, es un poco esa esperanza que se tiene en ellos para que sean los protagonistas en esa reivindicación de derechos humanos. Pero es claro que este juez constitucional dista mucho de lo que conocemos como juez de legalidad. ¿Cuáles serían las diferencias entre uno y otro? Mira, me parece, Guillermo, que tiene mucho que ver primero con el triunfo de los derechos humanos, digamos, como factores de primacía en nuestros sistemas constitucionales, y por otra parte también hay un factor político, ¿no?, que tiene que ver con esta a veces inoperancia o ineficacia de algunos órganos de poder para sacar adelante las reformas o las acciones gubernamentales. Esto no implica que el juez constitucional sea político propiamente, pero sí ha tenido muchas veces que sustituir esa inactividad o omisiones de algunos órganos de poder. Esto te lo comento porque efectivamente durante mucho tiempo, por lo menos en nuestro sistema constitucional, el positivismo o este legalismo exacerbado primó durante muchos años, gobernó desde la Suprema Corte hasta los jueces de paso mixtos, ¿no? No había una creación, no había una acción más allá de lo que la ley y la norma jurídica no lo establecía. Yo creo que el contexto, no solamente jurídico, sino social y político, obligó, ¿no?, a que este modelo que ya era muy reducido, no quiero denominarlo arcaico, sino ya inoperante para las labores no solamente judiciales, sino las labores del Estado mismo, pues ya no le permitiera
ejercer la justicia o la acción de justicia de una forma óptima. Entonces, claro, dejamos de ser un juez de legalidad, y no solamente la Suprema Corte, sino con las reformas y el cambio de época jurisprudencial que recientemente tuvimos, bueno, sino cualquier juez requiere hoy en día de hacer funciones distintas a la que la norma jurídica o el positivismo como tendencia me marcaba, ¿no? Entonces, yo creo que dejamos atrás, o tuvimos que dejar atrás esa época para entrar a una nueva, que es muy interesante, porque ahora estamos ante una etapa de un juez creador, ¿no? Claro. Y eso puede tener, claro, consecuencias positivas o negativas, ¿no? Pero el hecho es que dejamos esa etapa reduccionista, formalista, que poco abonó para la democracia y para una impartición de justicia adecuada. A ver, lo que entiendo es que al parecer la norma constitucional se conceptualiza de manera distinta. Entiendo con lo que ahora mismo nos está refiriendo que no podemos ver a la norma constitucional como una norma legal. ¿Esto es cierto? O sea, antes de hablar del juez constitucional, ¿tendríamos que hablar de una nueva forma de entender la Constitución o la norma constitucional? Sí, mira, se ha acuñado un término bien interesante a este respecto, que lo utilizan por primera vez en Italia, pero que luego se ha venido expandiendo, digamos, por todos los países nuestros, y es el neoconstitucionalismo. Sí. Y con este término se da a entender la aparición de una nueva manera de entender la Constitución o el derecho constitucional. Y dentro de las características, que son varias, aunque hay muchas discrepancias entre los autores, no todos están de acuerdo para mirar cuáles son esas características, pero quizás coinciden en algunas. Y una de ellas, la primera, es que la Constitución ya no es un mero proyecto político. Ya no es lo que en algún momento se entendía, que la Constitución era operativa simplemente como en la parte orgánica, en la tradicional que se llamaba parte orgánica de organización del poder público, de las ramas y funciones del poder, pero no en la parte dogmática de la Constitución de los derechos fundamentales. Hoy en día, esa primera característica nos plantea, por el contrario, que la Constitución viene a asumir un papel primordial dentro de las fuentes del derecho, dentro de las fuentes positivas del derecho. Ya no se le ve como ese programa político o esa norma meramente valorativa, programática, a la que debemos dar algún alcance algún día, sino como una norma con verdadera eficacia. Y segundo, para que exista, digamos, una consecuencia clara de que es una verdadera norma jurídica, requiere un garante, requiere un juez que la haga valer. García de Enterría en España sostiene que un juez, que una constitución sin un tribunal constitucional, sin un juez constitucional, es una constitución herida de muerte. No tiene cómo hacerse valer ante todos, ante las demás personas, ante el Estado, por supuesto, en primer lugar. Entonces, sí hay un nuevo término y se acuña este nuevo concepto de constitución donde deja de ser simplemente por allá una idea programática para constituirse en una verdadera norma jurídica, pero superior a la propia ley. Una norma jurídica, digamos, especial que hace irradiar o que irradia e imprime todo su carácter a todo el ordenamiento jurídico. Pregunto, ¿es una especie de pugna entre positivismo y principialismo? ¿Podríamos entenderlo así? Digamos que hay una primera etapa en donde uno sí puede ver un antagonismo en las escuelas, y yo creo que se está dejando detrás, aunque yo pienso que el positivismo es un muerto que no ha querido morir o está agonizando, pero hace muchos esfuerzos por no morir. Pero sí, definitivamente hay unas nuevas vertientes y unas nuevas corrientes dentro del derecho, todas las cuales se están impulsando, digamos, o que podrían ser caracterizadas como no positivistas. Claro. Ahora, este nuevo constitucionalismo también tiene sus riesgos. Ya Marcos había mencionado de paso esta circunstancia. Yo tengo también la misma impresión. Existe una doble cara de ese neoconstitucionalismo y sobre todo una cara muy oscura, un lado muy oscuro, que si quiere pues lo tratamos más adelante, pero que tiene que ver con el activismo judicial exacerbado y exagerado de algunos jueces que tienen o que han ejercido demasiado poder y que definitivamente han venido a sustituir el derecho por sus propias ideologías personales. ¿Todo juez puede ser juez constitucional? Porque esta es una pregunta un poco con trampa, ¿no? Atendiendo a la reforma del año pasado, en la que el control difuso, al parecer, se va a vivir más plenamente en México, ¿todo juez puede llegar a convertirse o debe aspirar a convertirse en un juez constitucional?
Bueno, precisamente en tu pregunta está ahí la respuesta de alguna manera, porque es una acotación. Con la reforma de junio pasado, tanto la del 6 como del 10 de junio del 2011, en la cual se modifica la Constitución, por una parte creamos el bloque de constitucionalidad, aunque hay algunas voces que dicen que no hay un bloque de constitucionalidad, es claro en el artículo primero y en el 103, fracción primera, y con la reforma en materia de amparo, el juicio de amparo, pues eminentemente, junto con el caso Rosano Radilla, provocó una serie de modificaciones y de interpretaciones por parte de nuestro máximo tribunal, incluso creando una nueva época. Nosotros ya estamos en la 10ª época, precisamente por estos cambios, por estas modificaciones constitucionales. Se reinterpreta el 133 constitucional y la Corte activa algo que estaba ahí, ¿no? Que precisamente que es el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Que de alguna forma es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los jueces efectivamente pueden aplicar las normas que sean contrarias ya sea a la Constitución o a los tratados internacionales en los cuales haya reconocido algún derecho humano, ¿no? No solamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino en cualquier tratado que haya reconocido un derecho. Entonces, claro, no solamente tiene un marco de actuación en la Constitución, sino es un marco amplísimo que tiene ¿cuál juez? Todo juez, ¿no? No importa la materia, el grado, la especialidad. Entonces, hoy en día en México, pues precisamente estamos viviendo una nueva época que cualquier juez puede ser defensor de la Constitución y eso conlleva una serie de factores muy interesantes, ¿no? Y es que en última instancia la Constitución se tiene que vivir en todo momento del sistema jurídico. Ahora que mencionábamos el tema de principios, de normas, sería oportuno a lo mejor para la gente que nos está viendo hacer esta distinción. ¿Cuál sería la distinción entre una norma, entre un principio, entre una regla? ¿Son lo mismo? No, esa es una muy buena pregunta que toca con, digamos, con las raíces de la teoría del derecho contemporánea. Siempre habíamos entendido nosotros, digamos, en esa tradición positivista de la que mencionábamos anteriormente, que el derecho estaba compuesto por reglas, por normas. Una regla es técnicamente, digamos, es una disposición que tiene un supuesto de hecho claro y una consecuencia jurídica clara. Entonces, simplemente lo que hay un mandato del legislador muy claro donde establece que el que matare a otro incurrirá en una pena de prisión de tantos años. El derecho hoy ya se basa más en un derecho por principios. Y un derecho por principios desvirtúa, digamos, o desdibuja esa caracterización del derecho entendido como regla. Ya no existe un supuesto de hecho claro, sino por el contrario lo que existe es Robert Alexy, un autor alemán, lo menciona de esta manera, un mandato de optimización, como una orden para que algo sea cumplido en la mayor medida de lo posible, dependiendo de las circunstancias fácticas, jurídicas, reales, existentes. ¿Y qué quiere decir con ello? Y esto es un punto bien importante, que un principio de alguna manera le va a dar cabida a valores, le va a dar cabida a la moral, le va a dar cabida a ciertos elementos que hacen del derecho algo mucho más rico. Entonces ya uno como abogado o como juez no puede pegarse del inciso, de la coma, del reglamento, del ABCD, sino que tiene que ir un poco más allá en procura de una justicia, digamos, más sustancial, más de fondo, más material. Y los principios, lo que hacen los principios un poco es ampliar ese derecho hacia un tema de mayor moral y de mayor valoración. Yo, si no tienen inconveniente, vamos a un corte, pero quisiera dejar sobre la mesa esta pregunta. ¿Estaríamos en presencia a lo mejor de un derecho prepositivo? Pero no se vayan, estamos hablando del juez constitucional en el siglo XXI. Estamos con el doctor Gabriel Mora Restrepo y el doctor Marcos del Rosario y nos vemos en un minuto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando sobre el juez constitucional en el siglo XXI y nos acompañan el doctor Gabriel Mora Restrepo
puede ubicar otro método de interpretación. Es decir, yo creo que una de las características que tiene esta etapa del juez constitucional es precisamente la amplitud o la gama tan amplia de posibilidades que tiene de elegir un modo determinado para resolver un problema en concreto. Y por eso es que vemos esta teoría pendular que hoy es, pues más que teoría pendular, una práctica pendular tan propia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? Que se ha ido replicando en los tribunales constitucionales en Europa, en Latinoamérica y en México, de una misma materia, un caso similar, cómo se resolvió hace un año o hace unos meses, y cambia totalmente la dirección meses después, ese misma, claro, los casos no son iguales, pero esa misma materia o ese mismo supuesto o esa misma materia, el juez constitucional puede cambiar utilizando un argumento distinto, ¿no? Entonces, yo creo que es un juez creador, ¿no? También prepositivo, pero sobre todo creador, que puede utilizar una serie de instrumentos para resolver, ¿no? Hay un tema que es la llamada seguridad jurídica. El juez constitucional, con esta creación que refiere el doctor Lozano, no generaría lo que se conoce en los modelos positivos como afectaría directamente la seguridad jurídica. Por supuesto, por eso yo mencionaba hace un momento el riesgo que existe o el lado oscuro del neoconstitucionalismo y el riesgo de ese poder esas funciones nuevas que ha asumido el juez constitucional, y es lo que se conoce con el nombre la politización de la justicia, la ideologización de la justicia y desde luego la inseguridad jurídica. En Colombia, por ejemplo, tenemos unos casos monumentales, como también los tienen en los Estados Unidos, y yo presumo que aquí en México también, en los que uno prácticamente queda como académico, como profesor de Derecho, absorto, anonadado, angustiado, de darse cuenta de cómo manipulan los jueces indebidamente sus fallos, cómo arropan sus fallos con unas argumentaciones completamente inconsistentes, cómo acomodan una serie de ideologías y cómo se inventan figuras jurídicas a medida que van pasando una serie de procesos de acuerdo al momento, de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a las circunstancias que acontecen en ese caso en particular. Y eso trae y acarrea desde luego una gran preocupación, una gran inseguridad jurídica que socava los cimientos centrales del oficio del jurista, de lo que significa ser juez, que desdice de la profesión de un juez y de esa responsabilidad tan grande que tienen los jueces. Entonces me parece que ese es el gran riesgo que hay, ese es el lado oscuro que tiene el neoconstitucionalismo, que también está dado un poco por esa pluralidad de maneras de argumentar, de interpretar, de construir la solución. Y bueno, pero ese es un poco como el riesgo de lo que estamos viviendo ahora. Ahí la pregunta sería obligada, ¿no? Bueno, la persona que nos está viendo, que diga, bueno, entonces ¿para qué el cambio de paradigma? Si vamos a caer nuevamente en determinadas arbitrariedades, ¿cómo beneficia al ciudadano de a pie este nuevo cambio de paradigma hacia un juez constitucional o al entendimiento de la norma constitucional como principio? ¿Cómo que la gente que nos ve dice, bueno, y entonces si genera estos problemas, pues yo prefiero seguir como antes, donde estaba la ley y sobre eso fallaban, ¿no? ¿Cómo le beneficia al ciudadano de pie esta nueva figura? Yo creo que esta edificación, este nuevo paradigma, como ya se le ha denominado por varios autores, que de hace tiempo en Latinoamérica y en buena parte de Europa se había estado viviendo, pero para México es nuevo, ¿no? Estas reformas constitucionales han traído pues, nuevos conceptos, nuevos paradigmas, que en la medida que se entiendan precisamente los alcances de esto, se va a poder edificar un mejor derecho. Yo creo que la clave, precisamente para no disvariar o cambiar de rumbo, hablando de estos jueces constitucionales que decíamos que ahora son todos los jueces, ¿no? Porque pueden aplicar una norma contraria a la Constitución o los tratados internacionales, es tener una adecuada formación. ¿En qué sentido? ¿No? Pues teniendo claro qué implica nuestro principio rector en esa reforma constitucional y nuestra Constitución es la persona, ¿no? El principio pro persona es, digamos, el núcleo central en el cual la actividad del Estado debe girar, ¿sí? Ahora bien, si no entendemos qué es la persona, ni qué se debe hacer para favorecer a la persona,
pues no va a haber ningún paradigma, ninguna actuación judicial, gubernamental válida, ¿no? Debe haber parámetros de actuación y esos parámetros deben ser claros. Entonces yo creo que primero tenemos que imbuirnos en lo que es la persona como tal y cómo debo favorecer en todo momento mi actuación, hablando de los jueces, de favorecer a esa persona. Es decir, cómo ante una posible vulneración a un derecho determinado, yo debo aplicar los principios, los valores, las normas que favorezcan en ese contexto único e identificable a esa persona, a esas personas. ¿Estará más cercano a la justicia, el juez constitucional? Es que hablando de un modelo ideal, que yo creo que es lo que operó la reforma constitucional, lo que ha venido operando en los últimos años la doctrina es precisamente acercarnos a un modelo de justicia que el positivismo o el modelo formal poco abonaba, ¿no? Yo estoy seguro que estas reformas, estos cambios, e incluso el juez constitucional, si tiene claro este objetivo, este parámetro, va a beneficiar muchísimo su actuación y va a fortalecer el sistema constitucional. El problema, y estoy de acuerdo con Gabriel, y ya lo había advertido en otras ocasiones, es si no hay una adecuada formación, si no sabemos realmente qué implica los derechos humanos, qué implica la persona, o tengo una concepción distorsionada de lo que es la persona, los derechos humanos, o bien la ideología política la antepongo ante una actuación determinada, ante un caso concreto, obviamente lejos de beneficiar y lejos de que este paradigma sea efectivo o eficaz, pues entramos en una posible dictadura ¿no? De los jueces que en su momento, como pudimos advertir en el siglo XIX, el siglo XX, cuando estos órganos dominantes, el legislativo, en su momento el ejecutivo, caían precisamente en excesos, pues eran dictaduras auténticas, ¿no? Yo creo que es un modelo favorable, sí, solo sí hay una adecuada formación. Y no debemos de casarnos, o no estoy diciendo en tal método de interpretación o en tal escuela, ¿no? Puede haber un sinnúmero de escuelas o de métodos de interpretación o argumentación, pero serán buenos sí, solo sí tengo la persona, ¿no? Como centro de toda mi actividad, beneficiar a la persona o no a las personas. Han ustedes mencionado el tema de la política. ¿La justicia constitucional puede evadirse de politizarse? Es complejo porque los temas, el tema, la materia de los asuntos que resuelve la justicia constitucional ordinariamente vienen acompañados de temas políticos. ¿Puede escindirse de la política? Tú planteas el tema crucial, es imposible que el juez constitucional evada la política. El derecho constitucional está impregnado de política. Lo que pasa es que hay dos clases de políticas. Una política, digamos, con P mayúscula, que es esa política de la política del Estado, del derecho constitucional o del derecho político, como lo llamaban los españoles en alguna época. Y otra es la política con P minúscula, que es la politiquería, que llamamos, por ejemplo, en Colombia, no sé aquí cómo la llaman, que es el juez que llega con su propia agenda debajo del brazo, con su propia agenda personal, con sus concepciones personales, y empieza a modificar la jurisprudencia a su antojo, sin una justificación real y suficiente, empieza a inventarse premisas, empieza a crear de la nada derechos, empieza a promulgar una serie de decisiones que distan mucho de la realidad de las cosas o de la verdad de las cosas, o que simplemente está actuando por órdenes de un partido político. Claro. Si hay algo que tiene que estar alejado de la política, de esa política con P minúscula, es precisamente la actividad de los jueces, porque de lo contrario caemos en eso que Marco ya también mencionaba, en ese gran problema de que desviemos la naturaleza del oficio de ser jurista y en este caso de ser juez y nos dediquemos más bien a hacer política. Con eso sustituimos al legislador, con eso sustituimos al ejecutivo y también con eso sustituimos el seno natural de la democracia, que es donde se deben librar esas grandes batallas de decisiones políticas centrales y fundamentales. Por ahí alguna de las críticas que se dicen sobre el tema de la justicia constitucional es que cuando llega algún asunto al Tribunal Constitucional que fue discutido en algún parlamento, en algún congreso, se llega a decir que cómo es posible que un pequeño grupo de personas puedan combatir lo que la mayoría, o echar abajo lo que una mayoría representativa
preferido. ¿Esto significaría que de alguna u otra manera un tribunal constitucional modera el querer de la mayoría? ¿Podría llegar a darse el tema? Digamos que ha asumido ese papel, que entre otras cosas el derecho, también esto es muy alejado a lo que era el formalismo y el positivismo anterior. El positivismo era una escuela que como que nos ponía una cuadrícula de cómo entender todo el quehacer jurídico cotidiano. El derecho de hoy es un derecho, digamos, de practicidad. Entonces todo hay que juzgarlo a la luz del caso concreto. Entonces cada caso me va a dar a mí la luz o la indicación de que si efectivamente vale la pena que el juez constitucional intervenga o no intervenga para ir a favor o en contra de las mayorías. Piense usted, por ejemplo, en un caso en el cual las grandes mayorías quieran volver, no sé, a la esclavitud o a un régimen nazi o alguna serie de cosas, pues ahí ya existirá o un gobernante quererse perpetuarse en el poder, como pasa en muchos países latinoamericanos durante mucho tiempo. Un tribunal constitucional, por más apoyo popular que tenga, debería ser capaz de, digamos, sentar los límites. Pero hay otras ocasiones en las que no es así, en que la Corte Constitucional, en el caso colombiano, se ha tomado una serie de poderes en los que, por ejemplo, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, la unión de homosexuales, se ha venido tomando una serie de prerrogativas de ella de ir definiendo que la familia no es lo que dice la Constitución, la familia no es lo que piensa la mayoría, la familia es lo que yo digo y le da la orden al Congreso que si en 2 años no legisla sobre el tema, pues ella va a legislar. Claro. O sea, cosas de ese tenor, porque hay unos grupos, hay unos medios de comunicación o por lo que sea. Pero eso me parece que son temas que implican un mayor debate, un mayor estudio. Entonces, estamos advirtiendo, digamos, ese fenómeno, que por un lado, un juez constitucional que creemos, que queremos, que buscamos, porque nos va a llevar a una mayor plenitud humana, pero por otro lado una ideologización de muchos de los fallos que nos empiezan a sustituir. ¿Cómo juzgar una cosa y la otra? Como lo he dicho, depende del caso, razón práctica. Cada caso me va a dar los datos para entender si se excede el juez o no se excede el juez. Ahora, no solamente es una interpretación de la Constitución, porque entiendo que ahora el juez constitucional pues también tiene que hacerse de herramientas como son los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es correcto. Tiene el juez constitucional no solamente esa interpretación, sino tiene que hacerse de una serie de herramientas internacionales que le imponen cómo resolver algunos casos. ¿Cómo va a ser este juez constitucional? ¿Qué debe hacer este juez constitucional para trabajar en materia de derechos humanos y no solamente limitarse con lo que la Constitución refiere, sino nutrirse de los fallos internacionales? ¿Cómo integra o cómo en su labor cotidiana integra este trabajo internacional? Bueno, precisamente con la reforma del año pasado, cuando se inserta el bloque de constitucionalidad, pues se viene a ampliar esa materia de trabajo que de entrada tenía la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, pero luego con la reinterpretación del 133, la Suprema Corte, atendiendo el fallo de la Corte Interamericana, dice es para cualquier juez, ¿no? Entonces, por una parte, un juez, pensemos en un juez de primera instancia en materia civil, pues ya no solamente tiene su materia civil, ¿no?, su código civil del Estado, sino que ahora, o la jurisprudencia que emitía el Poder Judicial de la Federación, sino que también tiene que atender a cada caso que no haya una vulneración al orden constitucional, pero también tiene que atender a que no haya una vulneración de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, pero también tiene que atender a los fallos en los cuales el Estado mexicano ha sido parte, ¿sí? Y también a los fallos en los que el Estado mexicano no ha sido parte. Que ahí sigue habiendo un debate muy interesante. La Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano que son obligatorios, ¿no? Así haya sido un caso en que Colombia haya sido el Estado parte, o Nicaragua, o Brasil. Bueno, la Corte Interamericana dice todo juez tiene que atender, ¿no?, por ese control de convencionalidad, las sentencias de la Corte Interamericana tratándose de cualquier Estado, ¿no?, en el caso que, incluso en los que México no haya sido parte. La Suprema Corte interpretó esa resolución diciendo que son criterios orientadores, que
que propiamente los criterios orientadores no se sabe si tiene el peso de una tesis aislada o no. Al final de cuentas, sí hay una especie de obligación. Esto parece en el discurso algo muy positivo, ¿no? Bueno, pues el juez constitucional, cualquier juez tiene que atender esas situaciones, pero realmente las va a atender, cómo las va a atender y cómo las va a entender, ¿sí? De entrada, y eso es claro, no hay una formación, desafortunadamente, y hablo en concreto, he tenido la experiencia de trabajar con algunos tribunales superiores de los estados, no hay toda esa formación en materia de lo que los contenidos tratados internacionales, ¿no? Y empecemos con lo básico, con la Convención Americana, ¿no? De la competencia de la Corte Interamericana, saber los fallos en que México ha sido parte, todo hay un desconocimiento tremendo. Ahora, pedirle a un juez que atienda las interpretaciones de la Corte Interamericana en otros casos, bueno, parece pedirle mucho. Pensemos que entramos en un proceso de formación o capacitación, que así nos lo pidió también la Corte Interamericana en el caso de Rosano Radilla. Bueno, ese es un quehacer de universidades, centros de capacitación del Poder Judicial, la Federación de los Estados, pero aquí lo interesante va a ser cómo este juez, una vez que conozca sus contenidos, los va a interpretar, los va a aplicar para un caso concreto. Y aquí entramos en un problema realmente si los jueces tienen la capacidad de argumentar o interpretar, o si tienen los modelos, o los instrumentos, o los mecanismos para poder interpretar en un caso concreto. Porque si no es así, puede ser esto muy peligroso, ¿eh? En vez de mejorar o fortalecer el sistema, pues a lo mejor un juez va a interpretar como Dios me va a entender, ¿no? A mi razón, pues creo que esto es así, ¿no? Y puede ser sujeto muchas veces a intenciones muy particulares, de a lo mejor de algunos abogados litigantes que en vez de fortalecer o utilizar complementariamente esos instrumentos, se buscan intereses personales o determinados. Yo creo que hay que tomar con cautela este nuevo paradigma y esta nueva competencia de los jueces constitucionales, que si no hay un conocimiento en materia internacional, sin duda alguna, pues puede ser peligroso, ¿no? Puede enostar nuestro sistema. Es una tendencia en América Latina el tema de los tribunales constitucionales. Y me gustaría después del corte platicar sobre la experiencia colombiana y sobre todo cuáles han sido o cuáles fueron las reticencias para trabajar desde una óptica de un tribunal constitucional. No se vayan, estamos platicando del juez constitucional en el siglo XXI. Volvemos en un minuto. Estamos de vuelta en el programa Ante la Ley, estamos platicando del juez constitucional en el siglo XXI y nos quedamos en el bloque pasado platicando sobre este trabajo que hace el juez constitucional, algunas de sus características específicas, y aprovechando que tenemos al doctor Gabriel Mora, que nos visita de Colombia, me gustaría preguntarle cómo ha sido, por un lado, el trabajo del Tribunal Constitucional colombiano, sobre todo a la luz de las reticencias que pudo haber en el mismo sistema jurídico respecto del Tribunal Constitucional, y cómo ha sido el desempeño del Tribunal Constitucional en estos años que lleva existiendo. Bueno, ha sido una experiencia, yo diría, muy positiva desde el punto de vista cuantitativo. La Corte ha sido muy bien aceptada, cumplimos 20 años de Constitución el año pasado, se han hecho muchas celebraciones alrededor de cuál ha sido el desarrollo de la Constitución y particularmente de la Corte. Y digamos que el balance ha sido bastante favorable. La Corte ha tenido que ver de todo y con todo y para todo. Desde luego el cambio al comienzo en el 91, en algunos sectores se presentaron ciertas preocupaciones de que mucho poder de la Corte y etcétera, pero finalmente nosotros veníamos de una situación tan violenta y tan compleja. Colombia es un país muy complejo, lo sigue siendo todavía, y en esa época pues peor, todo el tema del narcotráfico y la cantidad de muertos que hubo de candidatos presidenciales. Se gestó este movimiento, se hace esa nueva Constitución y 20 años después dice el balance ha sido muy favorable, y hay muchos estudios en muchos temas, en solidaridad, en deberes sociales, en prestaciones, en derecho a la salud, en todo, en donde la Corte ha logrado hacer muy buenas cosas y reivindicar muchos derechos
que prácticamente estaban perdidos. Ahora bien, esto no significa que cualitativamente, o por lo menos en muy pocos casos, pero casos cruciales y centrales para la vida de Colombia, haya dado y haya tenido unas sentencias completamente desconcertantes. Uno muy conocido fue el ingreso de unos millones, de como 5 o 6 millones de dólares a la campaña de un expresidente de Colombia a finales de la década de los 90. La Corte tuvo la última palabra y el caso fue resuelto de una manera bastante desconcertante, absolutamente politizado y despertó, digamos, mucho temor y mucha crítica ante muchos sectores. Y está por otro lado toda la serie de temas de libertad, que más que libertad, de libertinaje, de autonomía absoluta, de el tema del aborto. En el caso del aborto es un caso paradigmático, porque cuando se despenaliza el aborto, y ustedes los abogados saben muy bien que una cosa es despenalizar y otra cosa es crear un derecho. Cuando se despenaliza el aborto, después un juez 3 años después se inventa de la nada que eso que había dicho la Corte, despenalizarlo, lo había transformado en un derecho constitucional y fundamental para la mujer. Y algo también muy curioso, que esto es extraño a la práctica judicial en todos los países del mundo, ¿no? En Colombia se producen los fallos, las decisiones un día, pero la sentencia, la redacción de ese fallo se viene a conocer varios meses después. El caso del aborto no fue la excepción. Cuando se produce el fallo, en el transcurso de unos 4 o 5 meses, empiezan muchos médicos del país y jueces a oponerse al aborto, objeción de conciencia. La Corte, preocupada con el tema, resolvió introducir, ojo que esto es un tema gravísimo que da para una clase de derecho penal, y es que la Corte resolvió introducir un parrafito en el cual sostenía que la objeción de conciencia no cabía en determinados supuestos, si no había objeción de conciencia institucional y no sé cuánto. Los magistrados que salvan el voto, es decir, los votos disidentes, cuando uno conoce ya después el fallo, 6 meses después, ellos afirman, nosotros los magistrados que discrepamos de esta decisión, que salvamos el voto, lo hacemos por las razones que efectivamente se discutieron en sala plena, y no por aquellas que no discutimos, como la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos jueces no se dieron cuenta que por allá en julio, agosto y septiembre una cantidad de médicos se opusieron a practicar abortos y de alguna manera dijeron, introduzcan ese párrafo en la sentencia para prohibir esta cadena de objeciones que se iban a venir sucesivamente. Lo cual es una cosa que dice mucho de lo que está detrás de este tema en la Corte Constitucional. Entonces, esos pequeños, pocos casos, también está otro por allá de la dosis personal de la droga del año 94 y otra serie de casitos que ha pasado, que ha tenido la Corte, o de la reelección del presidente Uribe, de cuando hay un juicio de sustitución de la Constitución, una serie de cosas que uno dice hay que ponerle mucho cuidado a la Corte en esos temas tan radicales y tan trascendentales para el país, lo cual no quiere decir, como dije al comienzo, que existe una gran amplitud de temas donde ha hecho muy bien su trabajo. ¿En México podemos hablar ya de un tribunal constitucional? Yo creo que sí, Guillermo, desde hace tiempo, con las reformas del 94, gestadas... Ahí ya se hablaba, se decía, se hablaba literalmente de un tribunal constitucional. Así es, yo creo que esa es la finalidad de la reforma del presidente Zedillo, fue fortalecer ya atribuciones que con la reforma 88 tenía por vía de revisión del amparo. Pero cuando se activa la controversia constitucional, que estuvo dormida desde el siglo XIX, pero casi nadie sabía que existía la controversia constitucional, y se crea la acción abstracta de inconstitucionalidad, bueno, se viene a fortalecer la competencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pues esa dualidad. Por una parte, puede conocer de materia de legalidad y de materia constitucional. ¿Qué ha sido lo que ha ocurrido en los últimos años? Que la Corte ha dejado, ¿no?, poco a poco los temas de legalidad, y yo puedo decir que hoy en día, en la mayoría de los casos que ve, el 95% son temas de constitucionalidad y algunos casos relevantes de tema de legalidad. Por supuesto que estamos ante un tribunal constitucional, yo siempre he dicho de facto, ¿por qué? Porque si bien tiene competencias constitucionales, no es un tribunal como en la mayoría de los sistemas, o por lo menos lo que la tradición doctrina nos dice, que tiene que ser un tribunal con funciones jurisdiccionales pero autónomo, es decir, y que conozca exprofesamente de temas constitucionales.
Bueno, pero eso ya en un sentido muy doctrinario, muy purista, pero yo creo que nuestra Suprema Corte funge ese papel desde hace tiempo y tiene precisamente esas tendencias que hablaba Gabriel, ¿no? Por una parte, como Tribunal Constitucional, pues en muchas ocasiones ha defendido, ha sido garante y ha salido airoso de temas cruciales o de temas de vital importancia para la Constitución. En otros temas, claro, que puede tenerse una politización o ideologización, pues obviamente también no ha sido ajeno a esas tendencias de los tribunales constitucionales de caer muchas veces en esos temas políticos, esos temas controvertidos. Y yo creo que los tribunales constitucionales, no solamente hablando del caso México, sino es una tendencia muy actual, asumen de que son el último intérprete o el único intérprete y por tanto lo que yo digo es lo que es, ¿no? Esa tendencia, claro, no la evaden y yo creo que es el reto, ¿no?, de los tribunales constitucionales, es decir, cuáles son los límites de la interpretación de los tribunales constitucionales. Yo creo que estamos lejos, obviamente, de caer a excesos como la Sala Constitucional venezolana, ¿no?, de decir que ya por decreto desaparece la división de poderes y cosas de ese tipo, pero yo creo que el tema precisamente de concentrar o de creer que se concentran las atribuciones constitucionales en un solo ente puede llevar en ciertos casos a resoluciones o decisiones controvertidas o que poco favorecerían a la democracia constitucional. Por más que el Tribunal Constitucional diga, eso que yo digo es constitucional, a lo mejor en un sentido intrínseco, material, pudiese ser contrario. Pero en México, evidentemente, ya estamos de hace tiempo en un régimen de Tribunal Constitucional, ¿no? Y ahora, también encuentran un límite en los tribunales internacionales. Y aquí Claro. yo me gustaría detenerme, porque una de las críticas que se hacen a esta participación de los tribunales internacionales es que se atenta directamente contra la soberanía estatal. ¿Estaríamos en presencia ya de una soberanía totalmente diluida? Es una soberanía distinta, desde luego. Yo no diría tanto tan diluida, pero sí aminorada. Ahora bien, pero yo quiero llamar atenciones sobre algo, sobre dos puntos. Uno, un tratadista argentino, Alfonso Santiago, cuando plantea todos estos problemas de la interpretación constitucional, del juez constitucional, y lo traslada al ámbito internacional, él de alguna manera hace ver que los problemas que uno encuentra de politización en el ámbito nacional, en el ámbito interno, se pasan también al ámbito internacional. Y cuando uno trabaja de cerca con profesores o con abogados que han estado con tribunales internacionales de justicia, se da uno cuenta que es así. Los tribunales de justicia internacional están también ejerciendo una labor un poco, como decía Marcos, arrogante. Yo digo la última palabra, pero también detrás de eso hay una arrogancia y unos intereses creados y politizados muy fuertes. Concluyo con esto. ¿Cuál es el verdadero problema de la interpretación constitucional, bien sea en el ámbito interno o en el ámbito de la interpretación de derechos humanos en el ámbito internacional? Y que no se da tan crasamente o tan fuertemente o tan directamente en el ámbito legal, y es lo que Sagüez en Argentina plantea en un pequeño libro muy bueno que se llama La interpretación constitucional. Lo llama el carácter tramposo de la interpretación constitucional. Y es un poco eso, es mirar esa doble faceta del juez constitucional que por un lado hace una muy buena labor, pero por otro lado puede ser un gran tramposo, mañoso, manipulador, perverso incluso, de hacerle decir a una constitución lo que no dice, o de hacer valer simplemente arropando con una serie de argumentos el test de razonabilidad, el juicio de proporcionalidad que los constitucionalistas conocemos. El test de proporcionalidad, eso es el instrumento inventado para favorecer cualquier posición moral que usted quiera, y opera y termina operando como una fachada o como un ropaje de argumentación. Sí, claro. Entonces, por eso yo creo que el tema hay que cortarle, hay mucha tela para cortarle. ¿Y estaremos en camino de una especie de constitucionalismo global? Digamos que Ya con este actuar permanente de los tribunales internacionales, porque sucede en Europa, sucede en América, se está de alguna manera... Sí, yo creo que sí, el derecho internacional de alguna manera va a tener que entrar a tener un diálogo muy fuerte, pero van a dialogar dos arrogancias. La arrogancia del Tribunal Constitucional colombiano, por ejemplo. El Tribunal Constitucional colombiano en el tema de derecho internacional ha sido muy arrogante. Yo tengo el poder de definir, dice la Corte Constitucional por ahí en el año 92-93, de definir si los tratados internacionales que celebró Colombia se ajustan o no a la Constitución.
yo tengo el poder de decidir y puedo declararlos. Ojo, obligaciones ya contraídas por el Estado colombiano, las echa por tierra. Después cambia su postura un par de veces. Entonces esto, para responderte, falta mucho para llegar a ello, pero sí van a tener que llegarse a un diálogo entre mirar a ver hasta dónde van los límites de uno y dónde llegan los límites del otro. Y las constituciones cerradas, esto que Zagrebelsky hablaba de la diferencia entre abierta y cerrada respecto a la norma constitucional, también quedarían fuera, ¿no? Ya no podemos entender ahora que se entienda que la norma constitucional nos tenemos que sujetar a lo que dice la norma y punto, ya no hay cabida a nada, eso deja de existir. Yo creo que si bien no estamos en un jus comune pleno, no sé si algún día, como algunos autores dicen que ya estamos en un camino franco, pero sí yo creo que ya hay elementos comunes, ¿no? De entrada son los derechos humanos y es esta competencia que ha venido a fortalecer la Corte Interamericana. Colombia tiene mucho tiempo en esa dinámica, nosotros apenas un par de años que nos ha costado trabajo, pero yo creo que las constituciones hoy en día no pueden ser cerradas o proteccionistas. Evidentemente cuando se incluye una cláusula de supremacía abierta o bien un bloque de constitucionalidad, pues hay un boquete, si se me permite el término, en el cual hay un diálogo permanente, una comunicación permanente entre los contenidos internacionales y los contenidos constitucionales, que la idea teóricamente es fortalecer a la persona. Aquí el problema es cuando no hay un diálogo entre los intérpretes de esos derechos, porque al final de cuentas los derechos humanos están positivizados en tratados internacionales. Y en ese caso, pues la Convención Americana tiene un intérprete, que es la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, consistiendo en lo que dice Gabriel, evidentemente, pues también tiene algunos jueces, pues una agenda personal, una cierta ideología, una cierta postura y sí, ¿por qué no una cierta arrogancia? Y la Corte Interamericana en los últimos casos ha dicho, bueno, es lo que yo interpreto y así es, ¿no? Si lo puedes armonizar o no lo puedes armonizar, eso no me importa, tú lo tienes que hacer. Y bueno, tenemos un tema en México, en el caso de Rosana Ladilla, pues muy claro, muy evidente, fue precisamente el tema de si me obliga o no me obligan los casos, lo mencionaba anteriormente, en los cuales México no fue parte. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Pues sí, claro, sí son obligatorios. Este choque de trenes yo creo que no se puede eludir, no se puede evitar, yo creo que es el gran reto, porque esto puede limitar la construcción de un jus común en materia de derechos humanos. ¿Cuál será el futuro de la justicia constitucional? Yo quisiera retomar un poco una idea que yo he venido trabajando desde hace rato y que se la escuché a Marcos. Tiene que ver un poco de la legitimidad de la justicia constitucional se la dan sus jueces. Buenos jueces, desde luego tendremos una muy buena y fortalecida y eficaz justicia constitucional. Y para eso las universidades tienen mucho que aportar y mucho que hacer. Me parece que la universidad también tiene que cambiar, y de hecho ha venido cambiando en torno a estos nuevos planteamientos en el derecho constitucional y en todo el derecho. Un juez más centrado, una educación más centrada en la persona, en el respeto, lo que tú decías ahora, el respeto a la persona humana, en la dignidad de la persona humana, pero con un contenido esencial y definitivo, no como un concepto vacío que muchas veces también se nos da a entender dentro de ese neoconstitucionalismo, que dignidad humana pues es como un vehículo ahí que tú, como un recipiente que tú lo vas llenando dependiendo de tus circunstancias. No, entrar a dilucidar un poco más una misión o una visión antropológica, prudencial, en el sentido clásico del término, de la jurisprudencia, de la prudencia jurídica, la phronesis, del saber obrar con rectitud en la judicatura. Me parece que un poco esa labor del universitario, de formar esos buenos jueces, de las escuelas de jueces, para que estén ya, digamos, a portas de resolver a cabalidad este gran reto que tienen, y es que prevalezcan los derechos humanos. Claro, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, podríamos quedarnos platicando
varias horas más, son temas muy interesantes. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan seguido en este programa y a los dos invitados les agradecemos que nos hayan acompañado en el mismo. Nos vemos en la próxima emisión del programa Ante la Ley. Mi nombre es Guillermo Tenorio y aquí estaremos en la próxima emisión.